Amén, amén. Pues tomemos nuestro lugar y Soli Deo Gloria, esa es la frase en latín para decir que la gloria sea solo a Él, ¿verdad? Estamos en esta quinta semana en donde estamos viendo estas 5 solas, las 5 solas de nuestra salvación. Ha sido una bendición, ¿verdad?, poner nuevamente este fundamento, este cimiento de nuestra seguridad, de la seguridad de nuestra salvación. Hace 508 años, ¿verdad?, que inició este movimiento de la Reforma, y con Martín Lutero justamente un 31 de octubre que recientemente lo pasamos, que a veces son fechas que a veces se celebran cosas difíciles de entender, ¿verdad?, que la gente celebra. Nosotros celebramos a Cristo, ¿verdad? Celebramos a Cristo, celebramos la vida que tenemos en Cristo, celebramos que ahora estamos vivos en Él. No celebramos a muertos, no, celebramos esa vida que hoy tenemos por haber muerto en Cristo y tener una vida eterna con Él, por haber muerto a nuestro pasado. Dice, estábamos muertos, dice la Escritura, ¿verdad? Cuando leímos en Efesios capítulo 2, que cuando estamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y por esa gracia somos salvos, por ese regalo de Dios, ¿verdad? Porque nos concedió vida, nos dio su Espíritu, ¿verdad? El Espíritu es el que nos da vida, dice Juan 6:44, ¿verdad? La carne para nada aprovecha, esta palabra es Espíritu y es vida, y esa es la vida que celebramos cada vez, ¿verdad?, que estamos en su palabra. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, ¿verdad? La ira de Dios, el juicio de Dios, el juicio de muerte está sobre él, pero el que tiene el Hijo ya tiene la vida. Hemos entendido, ¿verdad? Y el Señor nos ha puesto, ¿verdad?, en ese sentir de que Él es esa resurrección, Él es la vida, ¿no? Aunque estemos muertos, dice, aunque esta vida ya se termina, ¿verdad?, y no dura mucho, vivimos en Él. Y que si vivimos y creemos en Él, no moriremos eternamente. Tenemos vida eterna en Él. Y ese es el concepto que hemos estado desarrollándolo, ¿verdad?, en estos 5 pilares, ¿verdad?, con una base sólida que es solo la Escritura. Solo aquí tenemos nuestra fuente de vida, solo aquí tenemos la fuente de verdad. No hay otra fuente. Por eso es esto del movimiento, ¿verdad?, de la Reforma, que ahora somos herederos, ¿verdad?, por esta vuelta a la base, la vuelta a la seguridad, volver a donde tenemos la verdad. Aquí está expresado, ¿verdad?, ese camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Jesús y la palabra son una cosa, Él es el Verbo encarnado, ¿verdad? Ahora podemos nosotros conocer a Dios a través del Hijo, a través de su palabra. Y ahí estamos cumpliendo lo que el Señor nos ha pedido como iglesia, ¿verdad?, de esa gran comisión, por ese poder y esa presencia de Dios en Cristo, poder identificarnos con Él, ¿no? Hacer discípulos, bautizándolos en ese Dios trino a cual le damos la gloria, en ese nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad?, identificados con Él y aprendiendo, enseñando todas las cosas que el Señor nos ha hablado, con esa confianza de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa presencia nos da seguridad. Esa presencia nos permite entender el camino de Dios. Ahí es donde podemos entender nuestro propósito. Como decíamos, teníamos la fuente solamente en la Escritura para entender el propósito de Dios para nuestra salvación, que es solamente por fe. Somos justificados pues por la fe. Tenemos esa reconciliación con Dios por medio de la fe, en la obra de gracia, en la obra gratuita sin mérito de hombre, ¿verdad?, del sacrificio de Cristo. Solamente Él es nuestro único mediador, nuestro pacificador con Dios. No hay otros medios, no hay otros caminos, solo Cristo es nuestro camino de salvación. Por su sola gracia, por ese regalo de fe, para que nadie se gloríe, para que toda la gloria sea de Dios. Y ese es el propósito, lo hemos leído y lo leemos aquí en este versículo de Isaías 43, ¿no?, que para eso el Señor usó a Cristo, para traer de todos los confines de la tierra, en los 4 puntos cardinales del norte, del sur, del occidente, del oriente,
para convocar a todos en uno, ¿verdad? Para que podamos, ¿verdad?, manifestar el propósito para el que hemos sido creados, para gloria suya, ¿no? Los llamados de su nombre. Para ese fin nos ha llamado, para darle solamente a Él la gloria. Y eso fue, ¿verdad?, cuando terminamos hace 5 semanas el capítulo 12, ¿verdad?, cuando vimos ese momento en donde estaba este rey Herodes, ¿recuerdan?, ¿no? Pues llevando a la muerte, decapitando a uno de los discípulos del círculo íntimo del Señor, a Jacobo, y apresando a Pedro con los fines de darle muerte, ¿verdad?, igualmente. ¿Para qué? Para que Él sea el que reciba la gloria, porque eso agradaba al pueblo. Y entonces, en ese momento en los que estaba este rey en todo su esplendor, vemos que salió vestido brillantemente de plata, ¿verdad?, a arengar al pueblo y decir y tomar sus decisiones, ¿no?, para arreglar las situaciones con todos los pueblos de alrededor que tenían problema, ¿verdad?, con el rey, ¿no? Y entonces la gente le daba a Él la gloria. Le decía, hoy esta es voz de Dios, no es voz de hombre. Y de repente llega un juicio de Dios. Y llega un ángel de Dios y hiere a este hombre soberbio, vanaglorioso como el rey Herodes, y lo hiere de muerte, con una muerte bien desagradable. ¿Cómo murió? Comido de gusanos. Y nos dice, porque no le dio la gloria a Dios. Ese es el destino de muerte para quien no le da la gloria a Dios. Entonces vemos que si un hombre pagano, tal vez un hombre sin Cristo, no le da la gloria a Dios, muriendo de esta manera, ¿cuánto más los que conocemos al Dios de gloria? A ese Dios de gloria debemos, ¿verdad?, en su presencia darle toda la gloria y todo el mérito a Dios. Y ese es el sentido de esta base que el Señor nos llevó a poner, ¿verdad? Porque decimos, aquí esto tenemos que verlo y reforzarlo, porque ese es el propósito de nuestras vidas. Ese es el propósito de nuestras vidas. Para eso hemos sido llamados, para darle la gloria solamente a Dios. Yo quisiera que me acompañes, ahí no están en los versículos ahora que vamos a tener en nuestro estudio semanal, ¿verdad?, en nuestro alimento semanal, ¿verdad?, en el libro del profeta Jeremías. Este profeta que recibía la revelación de Dios para que él comunique ¿cómo diríamos?, ese sentir de Dios en un pueblo rebelde y contradictor. En un pueblo que no podía darle la gloria a Dios. Se vanagloriaba en sí mismo, empezaba a tomar caminos diferentes. Y eso dolía mucho al profeta Jeremías, ¿verdad? Mucho lamento, ¿verdad? De todo cómo Dios se dolía de esa desobediencia de su pueblo, de esa incapacidad de su pueblo de cumplir los principios para el que había llamado a su pueblo. Y les exhortaba y les decía que toda esa desobediencia, toda esa desviación que había tenido del pueblo, vendría un juicio, vendría la retribución de su extravío. Se lamentaba mucho el profeta Jeremías y les expresaba lo que Dios decía. Y ahí en el capítulo 9, cuando veía que ese pueblo se exaltaba a sí mismo, ¿verdad?, en cosas vanas y no obedecía a la ley de Dios y se apartaba de Dios, decía así el Señor en el versículo 23. Así dice el Señor, dice el profeta Jeremías, así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. No te alabes, no nos alabemos en nuestra sabiduría, ni en nuestra valentía, ni en nuestras riquezas, porque todo es del Señor. Alabemos al Señor y entonces podremos, ¿no?, gloriarnos en lo que Él es,
en entenderle, en conocerle, que Él es Dios, que Él es Dios, que Él es el que ha hecho misericordia en nuestras vidas, librándonos de un juicio de nuestra naturaleza, porque Él hizo justicia por medio de su Hijo. Y por eso entonces estas cosas quiero, dice el Señor. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que le demos la gloria solamente a Él. Que no estorbemos ese propósito perfecto de Dios al entregarnos este regalo de salvación por gracia, por pura gracia, por el puro afecto de su voluntad. Hemos sido escogidos, lo hemos visto y lo hemos meditado durante todas estas semanas, que ha sido el puro afecto de su voluntad, por el cual hemos sido escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. No, el Señor no tuvo una presciencia, ¿verdad?, que sabía que nosotros íbamos a tomar un paso positivo de escoger y tener fe, y entonces por eso es que nos entregó esa salvación. Nosotros simplemente reaccionamos a una elección previa. Esa presciencia de Dios que a veces se malinterpreta, ¿verdad?, es hacia lo que Él ya hizo en nosotros y a los escogidos de Dios. Y entonces nos sentimos privilegiados, no merecedores, definitivamente, porque el Señor nos ha mostrado nuestra incapacidad, nuestro pecado. Y lo leíamos, ¿verdad? Y ese fue el punto en que hizo que este movimiento, ¿verdad?, a través de este instrumento como Martín Lutero, se revele o proteste con ese mal entendimiento que ahora tenía la religión imperante, porque era una religión que imperaba no solamente en la parte espiritual, sino en la parte política y económica de toda la sociedad, porque había malentendido los principios de la Escritura y se había desviado de estos principios, creando tradiciones humanas y sacramentos humanos que no están en la Escritura, para tener dominio sobre el pueblo, sobre la gente. Y entonces, leyendo la Escritura, dice: no podemos cumplir la ley. La ley está escrito claramente que se dio para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Cómo puedo justificarme por obras de la ley, por cumplimientos de ordenanzas o de mandamientos o de sacramentos? Y entonces pudo entender, pero aquí la palabra nos habla de gracia, nos habla de justificación solo por la fe. Y por eso protesta y pone esas 95 tesis ahí ese 31 de octubre en la Catedral de la Religión, para decir: la palabra es lo primero. Vamos a sujetarnos a lo que dice la Escritura. Y este es el mensaje de gracia que el Señor quiere darnos, para que toda lengua se cierre, para que entonces estemos sujetos a ese juicio del cual hemos sido librados por el puro afecto de su voluntad. Porque a Él le plació escogernos. No porque nosotros le escogimos a Él, sino porque a Él le plació, y desde antes de la fundación del mundo estábamos predestinados para esto, para que podamos vivir en ese plano y en esa perfección de su gracia, de ese regalo de fe, para poder entrar por esas puertas de gracia, por ese regalo, por ese instrumento. Él nos dio la llave para entrar, nos dio la fe. Entonces podemos estar seguros que hay un solo camino, y a ese solo camino poderle dar toda la gloria, todo el crédito, todo, porque nosotros no somos sino lo que nos describe la palabra de Dios que somos. La palabra de Dios nos dice que tenemos un corazón que es engañoso y es perverso. De pronto alrededor de nosotros tenemos personas de buena voluntad, ¿verdad? Abuelitos, abuelitas que nos dicen: no, tú eres bueno, tú tienes un buen corazón. Y la Biblia me dice que mi corazón es perverso. ¿A quién le creo? ¿A la abuelita o a la Escritura? Y entonces cuando hay esa revelación de tu esencia, de quién eres, ¿no? Porque esta es la revelación de la verdad. Lo otro es una adulación de una mentira, porque por más que tú parezcas bueno delante de la sociedad, delante de Dios eres igual que todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de esta gloria. Lo que vamos a ver, si no tenemos su gloria, no podemos darle la gloria a Dios. Y la gloria de Dios es saber que solamente estamos revestidos de su gracia, de su justicia, de Cristo, para hacerles agradable a Dios. Sin ese regalo no podemos agradar a Dios, por más buenas cosas que nos propongamos, por más buenos proyectos que tengamos,
morales, altruistas o lo que quieras, si ese proyecto no viene de la presencia de Dios, de ese conocimiento previo de Dios en nosotros, ¿verdad? El Señor va a decir, no te conozco. Le vas a presentar todo tu proyecto de buena obra y el Señor te va a decir, esta es la obra que yo quería, que creáis en el que Él ha enviado. Y entonces vienen las obras de gracia. No las obras de justicia humana, no las obras de cómo yo creo y concibo la justicia, porque el hombre concibe la justicia en base a su pensamiento y a su razón. Y entonces puedes decir, pues no es justo, Señor. ¿Por qué escoges a unos? ¿Por qué no escoges a otros? ¿Por qué a Faraón endureces? ¿Y por qué sacas a tu pueblo? ¿Y por qué a Esaú? ¿Y por qué a Jacob? Y todo. Porque yo soy Dios. Yo no estoy sujeto a la mente y al razonamiento humano. La justicia de Dios no se entiende con la razón, se entiende por fe. Y cuando recibimos ese regalo, entendemos esa entrada de gracia. Entendemos esa justicia de pronto poco comprensible a nuestra mente, porque debatimos con Dios. Y creemos que no, yo tengo que hacer algo, yo necesito algo de crédito, ¿verdad? No quiero que me den nada gratis. Es la naturaleza del hombre, yo quiero ganarme las cosas. Y el Señor te dice, pues ya no es gracia. Pues trata de ganártelas entonces, cumple la ley. Me dices, maestro bueno, y no haces lo que yo te digo. No, pero sí cumplí la ley. Ok, pero quiero ver más allá de lo que tú dices que haces, quiero ver tu corazón. Anda, ven y da todo a los pobres y ven y sígueme. Y él se fue muy triste, este joven rico, ¿verdad? Que quería alcanzar por los caminos del cumplimiento su presencia en el reino, pero no tenía un entendimiento de cómo entrar en esa gloria, en esa gracia, por el regalo que el Señor le había dado. Y eso es lo que nosotros ahora, ¿no? Estamos rescatando de la Escritura estos principios para caminar en el propósito para el cual el Señor nos creó, para darle la gloria a Dios. Entonces, ¿qué entender? Por la gloria de Dios, a veces, pues gloria a Dios es la frase conocida, ¿verdad? Y en nuestro ámbito cristiano es lo más usual, ¿verdad? Que todos decimos gloria a Dios. Pues gloria a Dios. ¿Y cómo te va? Pues bien, gloria a Dios y gloria a Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo darle realmente la gloria a Dios? Que no sea solamente una frase aprendida o una cuestión ya que sale, ¿verdad? A veces espontáneamente, ¿no? De un lenguaje religioso, sino que podamos entender esa gloria y caminar en ella. Entonces el Señor nos dice, este es el propósito final. Estas 5 semanas han tenido ese propósito. Aquí está la fuente, no hay otra fuente. Si le quieres añadir algo a la Escritura, esto tiene que ser lo primordial. La iglesia, pues tradicional del tiempo, en ese ¿qué tenía el centro? El altar, ¿verdad? El altar era lo principal. Lo que puede hacer el hombre, los sacrificios y los sacramentos y la forma de cómo llevar un servicio o un culto delante de Dios. Y el púlpito estaba a un lado, ¿no? La palabra no era lo principal era lo que tú puedes hacer y lo que tienes que hacer para alcanzar el favor de Dios. Lo que se logró en ese movimiento es que el púlpito llegue a ser el centro, que ahora se constituya en el centro de nuestra adoración a Dios. La palabra de Dios, la fuente de Dios, no es ni el altar ni el piano lo que tiene que estar aquí como prioridad. Es el púlpito, la Escritura, la exposición responsable de lo que Dios dice. Porque ahora hay mucha exposición irresponsable de lo que está escrito. Porque no hay un mensaje realmente en entendimiento de qué es lo que Dios está diciendo y se saca de contexto muchos textos para usarlos de pretexto para motivar a la gente, para decirle lo que la gente quiere oír, para que la gente llene las bancas de una iglesia. Nosotros creemos y sabemos que la gente va a llenar la gloria de Dios y va a llenar el reino de Dios en el entendimiento de que Él es el que ha hecho la obra y Él es el que por su palabra nos está llevando a ese sentir de que podamos entregarle a Él solamente la gloria, ¿verdad? Entonces en esta semana nos vamos a centrar en este propósito final de estas semanas y poder volver
a nuestro estudio, ¿verdad?, de la Escritura, ya en el capítulo 13, cuando veamos todos esos hechos del Espíritu Santo a través de la vida, lo que ya habíamos visto de los apóstoles, ahora de Pablo, ahora que empieza sus viajes, ¿verdad?, en la misión y comisión que le había sido dado, ¿verdad?, por el Espíritu, para compartir el mensaje del Evangelio. Este maravilloso mensaje que transforma las vidas. Y entonces, nuevamente, integrarnos a nuestro estudio verso a verso con esta base sólida que el Señor nos ha dado. Y ahora vamos a culminar estas 5 semanas con este concepto final de soli Deo gloria. El objetivo, ¿verdad?, en esta semana queremos compendiar un poco estas semanas para poder guardar en nuestro corazón el propósito de Dios, ¿verdad? Y dice que comprendamos, no sé si está el objetivo, comprender por medio de la sola Escritura, la suficiencia de la única y suprema autoridad de Dios, que es la palabra de Dios, que hemos sido escogidos por Dios, que nos dice la palabra que hemos sido escogidos por Dios, que nosotros no elegimos a Dios, que el Señor nos escogió por su sola gracia, al recibir el regalo de la sola fe en el sacrificio solo de Cristo, con el propósito de darle la gloria solo a Él. Ahí está el propósito de nuestras vidas, ahí está el objetivo que tenemos, ¿verdad?, para seguir creciendo en esto que el Señor ha puesto como lo principal dentro de su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Lo hemos visto, ¿verdad? Es útil para nuestras vidas, porque nos enseña, es como un espejo, y vamos a ver que ahí nos presentamos como un espejo para ver la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria del hombre? Necesitamos crecer en la gloria de Dios, ser redarguidos, no ser motivados. La palabra de Dios tiene el propósito de enseñarnos y redarguirnos para corregir algo que está defectuoso, para instruirnos en el único camino de la justicia de Dios. No en los caminos de la justicia, de la moralidad del hombre, ni en el humanismo que ahora se predica. En la justicia perfecta de Dios, que es inentendible para nuestra razón, pero que ahora lo podemos recibir por fe. Porque en el Evangelio esa justicia de Dios se ha revelado por fe y para fe. Porque, no lo que yo digo, porque como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora nosotros somos acreedores, porque era primeramente al judío, pero ahora ha sido extendido a todo el mundo y ahora somos receptores de ese mensaje de justicia por medio de la fe. Porque también la ira de Dios se revela desde el cielo, enseguida en esos mismos versículos. ¿Contra qué? Contra toda piedad e injusticia de los hombres, que con su injusticia detienen la verdad. Mi propia justicia, mi propio entendimiento y mi deseo de pronto de ser el consejero de Dios en mis caminos de justicia, detienen la verdad y estamos bajo la ira de Dios por detener el único camino de verdad. Entonces ya vemos, ¿verdad?, que el Señor nos enseña, nos redarguye, entonces nos corrige y nos instruye en su justicia, a fin de que quienes ahora le pertenecemos, porque nos ha escogido para ser parte de su familia, ser adoptados como hijos de Dios en su familia, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Tú eres perfecto, mi hermano. Levante la mano el que sea perfecto. No hay perfección en el hombre, ¿verdad? Meditábamos, ¿verdad?, hace un tiempo en una reunión en donde decíamos, nadie puede presentarse perfecto delante de Dios. Nadie, ¿verdad?, puede presentarse perfecto delante de Dios. Pero sí podemos presentarnos delante del Dios perfecto todos los días para cubrirnos de la perfección de Dios. Y esa es la perfección que Dios quiere, nuestra dependencia a quien es perfecto, ser santos como Él es santo, como el proceso el Señor nos dice, santifícalos, ¿dónde? En los proyectos morales del hombre. Ahí somos santificados. Santifícalos en tu verdad.
Tu palabra es verdad. Sed perfectos, como yo soy perfecto, dice la Escritura. Así el Señor nos da ese camino de perfección. En nuestra imperfección, todos los días, ¿qué hacemos? Presentamos nuestros cuerpos imperfectos delante de Dios en ese sacrificio vivo, que es de hacernos el harakiri diario, de matar a nuestra carne, para que podamos ser transformados, ¿verdad? Ese es el culto racional, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, justo, agradable delante de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Pero ¿cómo va ese proceso? Romanos 12:2. Ya no conformándonos de este siglo, ¿verdad? Ya no siguiendo, tomando la forma todavía de este siglo, que a nuestra carne le gusta mucho, conformarnos de este siglo. Sino, ¿qué tenemos que hacer? Ser reformados. Transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No que tomemos el camino de la reforma y somos una iglesia reformada, sino somos llamados por la palabra de Dios a vivir en esa reforma. Transformar nuestro entendimiento, renovarnos en la palabra de Dios y así comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Esa es la concesión de Dios, ¿verdad? Nos concedió arrepentimiento y eso es lo que significa. Nos concedió reformarnos cada día en la Escritura, cada día en la palabra, cada día reconocer lo que necesito. Necesito estar más cerca de Él, necesito conocer más la verdad para librarme de toda mentira en donde este mundo está alineado, porque la Biblia me dice que el mundo entero está bajo el maligno. No dice que el 99% del mundo está bajo el maligno. Otra vez creemos lo que dice la gente, que como dicen la mayoría, los buenos somos más, algo así dicen, ¿no? No, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y cómo salimos de este mundo? ¿Cómo les decía el Señor, cómo decía Cristo en su oración? No te pido que les quites del mundo, estamos en el mundo, pero sí guárdalos del mal. ¿Y cómo vas a guardarlos del mal? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí estamos siendo guardados del mal. Ahí estamos acudiendo a la fuente de verdad para que la mentira no tome partido en nuestra vida. Pero si no estamos acercándonos a la fuente de verdad, nos alineamos fácilmente a lo que nos vende el mundo mentiroso y nuestra naturaleza engañosa y perversa. Nuestra dependencia está al Señor, por la presencia de Dios. No por la capacidad del hombre. Aquí no podemos decir, y mira, tienes que tener esa comunión y ahí te vamos a tomar cuentas de cuánta comunión tienes con el Señor, porque eso es permanente. Porque no es lo que nosotros tengamos con el Señor, sino la presencia de Dios en nosotros. Entonces podemos decir, pues, orar sin cesar. Y entiendo lo que significa orar sin cesar. Toda mi mente en oración, cada instante, para entender la voluntad de Dios. Ya no es mi tiempo por ahí de oración, por aquí, mis tiempos que le doy a Dios. Mi tiempo es de Dios. A Él le pertenecen todas las cosas. Porque si alguno está en Cristo, ya no vive para sí. Y es una nueva criatura. Ya todo lo viejo pasó. Ahora es algo nuevo que estás experimentando. Algo nuevo que cada día se renueva. Porque ahora tu entendimiento va a la Escritura, porque ya no tenemos la mente del mundo, sino la mente de Cristo. Porque Cristo tomó partido, se apropió de ti y ahora es tu Señor. Ahora es del que depende todo en nuestra vida. No nuestro domingo y nuestro grupo, nuestro día de reunión. Todo en nuestra vida. Para que Soli Deo Gloria. No solamente en los domingos en donde nos encontramos con los hermanos y ahí sí usamos el lenguaje evangélico y durante la semana nuevamente, ¿verdad? Por eso vamos a ver de una manera práctica. ¿Qué significa la gloria de Dios? En el hebreo esta palabra gloria es la palabra kavod, que significa algo pesado, un peso, una importancia. ¿Cuál es el peso y la importancia que tiene Dios en nuestra vida? Es realmente el primer lugar. Verdaderamente entendemos la gloria de Dios, que se apropió en nosotros y que podemos reflejarla, porque en el griego la palabra gloria es la palabra doxa, que habla de un resplandor, de un honor. Cuando entendemos entonces que Dios es lo principal
esa parte más importante, lo que domina nuestras vidas, entonces podemos ser el resplandor de ese peso, de esa importancia, para darle honor solamente a Él. Es exclusivo. Dios nos dice, pues, tú le puedes decir, pues Dios es un poco arrogante, ¿no? Un poco, de que solo a Él, como que solo. Y yo también un poquito, ¿no? Queremos llevarnos un poquito de esa gloria, ¿no? Y tratar de hacer acciones, ¿verdad? Y tratar de cumplir cosas, ¿verdad? Porque eso me da un poco de gloria, ¿no? Y el hombre quiere gloriarse. Y así quería Herodes, recibir la alabanza. Y murió. El ángel hizo juicio, y así va a ser juicio contra toda persona que no le da la gloria a Dios. Sea impío, cuanto más los que dicen estar en la presencia de su gloria, si no estamos dándole la gloria solamente a Él. Entonces ya es un entendimiento más práctico, y lo vamos a ver, ¿no? Así que vamos a ver algunos elementos de este peso, de esta importancia, ¿no? Para poder ser el resplandor de ese peso que ahora domina nuestras vidas, que es la gloria de Dios. Como vimos, el primer punto, hemos sido creados por Dios para vivir para su gloria. Ya vimos en Isaías 43:7, este va a ser el versículo que lo vamos a guardar en nuestro corazón en esta semana, porque entendemos que somos llamados de su nombre, llamados en Cristo, llamados por la obra de Cristo, llamados por la confrontación a nuestra vida de que necesitamos el mediador, necesitamos depender de su nombre, necesitamos ser de Cristo, ¿verdad? Como el Cristo se nos revela, Cristo se apropia de nosotros y ahora vivimos para Cristo, ¿verdad? Entonces, de esa manera, todos los que hemos sido llamados por este nombre, para gloria mía, ahora entendemos que ha sido todo con ese propósito, porque hemos sido creados, formados y hechos para gloria de Dios. Dice la palabra de Dios también, Pablo le decía a los corintios, ustedes están haciendo muchas cosas y unas cosas quieren darse gloria a ustedes, tienen muchos ahí talentos y dones y por ahí andan haciendo muchas cosas, pero todo lo que hagan tiene que ser para la gloria de Dios. Y les dice en el capítulo 10 de 1 Corintios 10:31, versículo muy conocido, ¿verdad? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hagamos lo que hagamos. Hemos sido creados para darle la gloria a Dios. Si comes o bebes, gloria a Dios. Si ayunas o no comes ciertas cosas, gloria a Dios. Porque el Señor pone en tu corazón lo que tienes que hacer para la gloria de Dios, no para tu propia gloria. No solamente para vernos esbeltos o ¿no? Sí, ya no como esto, porque el Señor ha puesto en mi corazón tal vez no contaminarme con estas cosas que para mí me hacen daño. O yo con acción de gracias le puedo decir, pues no me hace daño y está sabroso y lo como porque lo bendigo y con acción de gracias santifico ese alimento. Que si ese alimento me hace daño, pues ya no es para la gloria de Dios, ¿verdad? Ya tengo que cuidarme de qué tengo que hacer, porque todo es para la gloria de Dios, no para tu propio beneficio, no para tu propia gloria. Entonces, por eso, ahora, el que gloríese en el Señor. Entendiendo quién es Dios, entendiendo la gloria de Dios, Dios se manifiesta en su esencia. ¿Quién es Dios, verdad? ¿Cuáles son los atributos de Dios? Dios es Dios y podemos hacer toda una serie, pero de todo el año, ¿verdad? De estudiar los atributos de Dios y no podríamos ni siquiera llegar a algo, ¿verdad? Que exprese todo lo que es Dios. Todos sus atributos, ¿verdad? Conversamos, decíamos, hagamos una serie, ¿verdad? De los atributos de Dios y todo. Todas las semanas estamos sometidos a los atributos de Dios, a su omnisciencia, a su omnipresencia, a su omnipotencia, a su inmutabilidad, a su eternidad, a su amor, a todo lo que es Dios. Dios es eso. Dios es Dios y manifiesta su gloria de esa manera. Independientemente de que tú consideres que Él es Dios, Él es Dios. Él no está candidatizado para ser Dios, ni está esperando que tú le reconozcas como Dios, para que si la mayoría le reconoce como Dios, entonces Él es Dios. No, Él es Dios. Y entonces Él se va a manifestar en estos atributos
de todo lo que es Él. Yo te quisiera recomendar un libro. No suelo recomendar libros porque cuando uno me dice, pues hermano, ¿qué puedo leer? Ya leí la Biblia, pero ¿qué más puedo nutrirme? Pues yo les digo, por lo general, vuelve a leer la Biblia. Si ya leíste la Biblia y quieres leer algo más, pues vuelve a leer. No necesitas más. Pero ahora que estaba leyendo este libro, les puedo recomendar. Se llama Los Atributos de Dios, ¿verdad? Es escrito por Arthur Pink, es de Rosa, ¿verdad? Arturo Rosa, Arthur Pink, que habla de los atributos de Dios. Y en este fin de semana lo leí, no es muy largo, son 104 páginas, pero hablan de esto, que es inmensurable, la gloria de Dios, pero te ayuda a ir a lo que dice la Biblia para que poco a poco vaya siendo como lo que vamos a ver, transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu de Dios. Que podamos ir cada vez pues sometiéndonos al esplendor de su gloria en su palabra, en nuestra comunión con Él, para poder manifestar, no para poder cumplir, sino manifestar ese resplandor en efecto de esa comunión con Él. Y entonces poderle dar la gloria solo a Él, en lo que hagamos, comamos o bebamos, ¿verdad? Así que ahí si vas y pones en el buscador los atributos de Dios, inmediatamente te sale Arthur Pink, pones download, en 2 segundos tienes el PDF en tu teléfono, ¿no? Así que no tienes que ir al Amazon ni a las, ¿no? Esas son las bendiciones que Dios da, ¿no? De traernos cosas gratuitas, por gracia. Cuanto más cuando nos nutren en la dependencia de la palabra de Dios. Y entonces puedes ver muchas cosas, ¿verdad? Que el Señor quiere para nuestras vidas. Así que, como te digo, no recomiendo muchos libros aparte de la Biblia, pero me fue de mucha bendición en este fin de semana poder entender estos atributos, un poco, ¿verdad? Porque nadie podrá entender la mente de Dios y empezarle a aconsejar a Dios, ¿no? Ni creer que le damos algo a Dios para que nos recompense, sino que nos lleva a esto, para entender que solo de Él, por Él y para Él sea la gloria. Entonces, ¿qué dice los atributos? Esas muchas cosas acerca de la omnisciencia, la presciencia, la supremacía, la soberanía, la inmutabilidad, la santidad, la omnipotencia, la fidelidad, la bondad, la paciencia, la gracia, la misericordia, el amor de Dios, la ira de Dios, la contemplación. Bueno, ahí está todo eso, ¿no? En este libro muy bien escrito y fue de bendición. Por eso te digo, ahí va a ser de bendición también para ti. En 1 Timoteo 1:17 dice la palabra que dice Pablo a Timoteo y le da esta conclusión, decía, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así sea. La gloria solamente al inmortal, invisible, único y sabio Dios. Efesios 3:20, ¿verdad? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo. En Cristo Jesús, dice, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Así sea. Y así es, porque está escrito. Por eso, amén. Por eso está escrito, por lo tanto, es ese amén que sale de nuestro corazón. Así es, Señor. Me someto a ti. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No podemos negar la gloria que está visible a través de los cielos, de la creación. Si entendemos un poquito de la creación, porque vas a lo vasto de la creación que no tiene siquiera forma de medirse, o a lo infinitésimo, ¿verdad?, de las células y de lo más pequeño, no tiene medida Dios. La gloria de Dios simplemente se manifiesta. Sin medida, no puedes encuadrarle a la gloria de Dios. Es sin medida, porque Él se manifiesta a través de lo creado, de lo que Él ha hecho, ¿verdad? Y esa tierra, lo que Él hizo, está llena de la gloria de Dios.
Salmo 72 dice, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén. Y amén. Por si acaso. Amén y amén. En Isaías 6:3, también los querubines ahí, ¿verdad? Nos decían que estaban en la plática, y dice Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, llena de la gloria de Dios. En Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Estamos rodeados de esa gloria de Dios, para darle gloria al Señor, para que el que se gloría, siguiente punto, gloríese en el Señor. Salmo 115 nos habla y nos dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. No a nosotros, no a nosotros. A ese nombre tenemos que dar gloria. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Herodes no le dio la gloria a Dios y la ira de Dios fue sobre él. Por eso estamos en este principio, ¿verdad? Para que el Señor nos permita entender que solo a Él sea dada la gloria, ¿verdad? En la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, Pablo también mencionaba en el versículo 10, en el capítulo 10, versículo 17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Se trata de tu propia alabanza o se trata de la alabanza de Dios? ¿Y cómo le das la alabanza? ¿Cómo Dios da la alabanza cuando recibe la alabanza? Cuando recibe la gloria. Entonces eso es lo que le agrada a Dios, que le demos a Él la gloria. Y ese es el propósito por el que nos está enseñando la Escritura, para el cual fuimos creados. En Filipenses también les decía Pablo en capítulo 3, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. Él es el que el Señor ha escogido para su pacto, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en nuestra carne. ¿Cómo vas a tener confianza en algo tan impuro que tiene que ser santificado solamente en la presencia de Dios, en la comunión con Dios, ¿verdad? Ahora nos gloriamos en nuestra fuente de gloria, en Cristo Jesús, ¿verdad? Esta gloria nos transforma, 2 Corintios 3:18. Por tanto nosotros todos, nuevamente siempre todos, los que hemos sido alcanzados por Dios, ¿qué hacemos? Mirar a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Cómo podemos ver la gloria del Señor? En la manifestación de su presencia, ¿verdad? En su palabra, ahí podemos ver la gloria de Dios. Es como se manifiesta el Señor, ¿verdad? Somos ahí transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Señor nos viene y, ¿verdad?, con su Espíritu nos transforma porque nos muestra su gloria y la incapacidad de nosotros darle la gloria, porque ninguna es la gloria del hombre. Entonces viene ese proceso de menguar a nuestra gloria para que entonces veamos el resplandor de la gloria de Dios en nosotros. Si estamos en el 1%, nos falta un 1% de menguar, ¿verdad? Para que podamos ver la plenitud de su gloria, el entendimiento de su gloria. Cuando entregamos, ¿verdad? Cuando el Señor nos permite entender que para Él sea solamente la gloria, ¿verdad? Entonces esta gloria nos transforma porque nos muestra dónde está la gloria de Dios. El siguiente punto, vamos a avanzar, van a ser 8 puntos. Decimos siempre en el estudio de estos temas, a veces tenía otra vez como 40 puntos, ¿verdad? Que tenía que resumirlos, y entonces decimos, ¿cómo expresar esto que es tan vasto de poder, lo que significa la gloria y cómo darle la gloria a Dios? Pero ahí va. Así que vamos a ver el siguiente punto, el punto número 6, dice, Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Esto nos muestra la palabra, nos muestra el Espíritu, que Él es el portador de la gloria de Dios y que solo por Cristo, solo por medio de Él, podemos testificar de esta gloria. Sin Cristo, pues no hay gloria a Dios.
Porque Él es el resplandor de su gloria, ¿verdad? Que dice Hebreos 1:3. Dice, el cual, hablando de Cristo, por quien ahora el Señor nos hablaba antes por los profetas y todo, ahora nos habla por su palabra, por Cristo. Dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. En 1 Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Si quieres hablar bien, agradable ante Dios, hable conforme a las palabras de Dios. Si quieres ministrar, ministra con el Espíritu. Ministra en el poder que Dios te ha dado. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está. Segunda de Pedro, ¿verdad? Pedro, en su entendimiento y en sus cartas, ¿verdad? Decía, yo pude ser testigo de esa gloria. Yo subí a ese monte. Recuerdo cuando fuimos con Juan y Jacob, nos llevó al monte, nos hizo tener una visión, vimos a Elías, a Moisés y Elías, pero vimos algo diferente. Vimos la emanación de la gloria en el cuerpo de Cristo, ¿no? Y dice, pues cuando él recibió de Dios ahí en ese momento, 1 Pedro 1:17, la gloria, dice, la honra y la gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y decía Pedro ahí en su cara, y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Irradió la gloria en su humanidad. El Señor le plació que tengas estos testigos, y dentro de esto estaba Pedro, de manifestar la gloria que Dios estaba dando, estaba mostrando a través de Cristo. Ahí está la gloria de Dios. 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Se revela la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si no se ha revelado Cristo como el resplandor de la gloria de Dios, no podemos entender la gloria de Dios. No podemos darle la gloria a Dios. Solo ahí está la gloria, ¿verdad? A quien le pertenece, ahí está el resplandor de esa gloria de Dios. En Filipenses 2, 9 al 11, ¿verdad? En ese momento en que Pablo expresa que Él que era Dios, ¿verdad? Vino y se hizo como nosotros, obediente hasta la muerte, muerte de cruz, para entregarnos esa salvación. El versículo 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre, tiene un nombre Dios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y por si acaso debajo también de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios, para darle gloria a Dios. Esa es la forma, ¿verdad? Eso es lo que ha hecho en nosotros, que podamos entender la gloria, la manifestación, la revelación de Cristo en nuestras vidas como Dios, nos permite ahora vivir en esa gloria y darle a Él toda esa gloria, porque nos ha sido dada por medio de Cristo. La gloria de Dios nos ha sido dada por su Hijo. Juan 17, en esta oración lees todo el capítulo 17 y entiendes cómo Cristo estaba orando, ¿verdad?, en el Espíritu al Padre, en esa Trinidad perfecta, para entendimiento de la gloria de Dios. Dice en el versículo 4, dice, yo te he glorificado en la tierra, dice, he acabado la obra que me diste. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Esa gloria que le pertenece al Señor le fue dada nuevamente, ¿verdad? Ahí en la presencia del Señor, y ahí está la gloria de Dios. La gloria que me diste, yo les he dado, dice el versículo 22, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esa presencia, esa gloria nos ha sido dada. Ahora tenemos al Espíritu de Dios, el Espíritu de la gloria, que nos permite entender al Dios de gloria que envió a Cristo como el resplandor de su gloria, para que nosotros entonces seamos
ahora escogidos y aceptos en el amado, aceptos en Jesucristo, ese Dios todopoderoso y trino, que está sobre todos, fue por todos y está en todos. Esa es la Trinidad de Dios, de la perfección, de la gloria de Dios. Y por eso creemos de esa manera que hemos sido equipados por su Espíritu para creer en el Hijo, para cumplir el propósito del Padre. Para que un poquito quede claro nuestra fe centrada en esa bendita Trinidad de Dios. Todo es de Él, por Él y para Él. Pablo explotaba, ¿verdad?, en esta doxología, que es justamente la expresión de un poco del entendimiento de la gloria de Dios, ahí cuando expresaba, ahí en el capítulo 11 de Romanos, diciendo que es tan profundo todo este entendimiento, ¿verdad?, o profundidad de las riquezas del conocimiento y la ciencia de Dios. ¿Quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién puede decir, yo tengo mejores ideas, Señor, yo quiero ser tu consejero? Agenda conmigo una cita, Señor, para darte un consejo. No, ¿verdad? ¿No es al revés? A veces cambiamos. Déjame te digo lo que es justo para mí. Para mí es injusto lo que tú dices. Es injusto que tú digas que te quieres llevar toda la gloria. Yo quiero tener mi camino paralelo de mi obra, de mi responsabilidad. ¿No entendiste? Que yo soy el camino. Y hay un solo camino. El camino de la gracia, el camino de la misericordia, el camino de la fe, el único camino de Dios, de lo que Él hizo por nosotros. Y entonces estamos en ese camino, verso a verso, caminando con Él, dejándonos llenar de Él, para caminar con Él, para que a Él sea toda la gloria. Y ahí caminamos seguros, ¿verdad? Y al final dice, ¿quién le puede dar a Dios para que le fuera recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, ¿verdad? A Él sea la gloria por los siglos. A Él sea la gloria por los siglos. Amén, ¿verdad? Amén. Judas 1 también expresaba de esa manera, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Él es poderoso para guardarnos sin caída. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero si dependes de Él, Él es poderoso para guardarte sin caída. Y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios. Él es el único. Como decíamos, a veces predicamos un Dios inclusivista, ¿no? Es un Dios exclusivo, es un solo Dios. No hay muchos dioses. No es, a ver, tráeme tu Dios y aquí hagamos un Dios, ¿verdad? Con todas las creencias de los hombres, hagamos un Dios, hagamos una unidad extraña. No, hay un solo Dios, ¿verdad? Al único y sabio Dios. ¿Quién es? Nuestro Salvador. Sea gloria y majestad, imperio potencia, ahora y por todos los siglos. Falta un poco. Yo creo que al final, en los últimos versículos, ya le vamos poniendo el sazón que quiere el Señor, que salga de su pueblo, de su iglesia, de su cuerpo, ese testimonio de ese amén, de que ahora lo entiendo, Señor. Antes peleaba por mi propia gloria, por decir, yo sé, Señor, si yo me quemé las pestañas, o yo sí hice esto es mío, Señor. Esto es mío, Señor. Todo es tuyo, Señor. Todo es de ti, es por ti y es para ti. No hay otra manera de darle la gloria a Dios. Cuando tú crees que algo te has ganado, cuando crees que algo es agradable delante de Dios, fuera de Dios, no entendiste la gloria de Dios. Y por eso el Señor nos está poniendo en este punto, ¿verdad? Porque al final del tiempo vendrá, ¿verdad? Dice Apocalipsis 7, en donde veremos ya esa imagen. Y no sé si el Señor nos conceda estudiar verso a verso Apocalipsis, pero es la revelación de Cristo, ¿no? Este libro de Apocalipsis a veces un poco, ¿no? le sacan la vuelta a estudiar Apocalipsis, porque hoy, ¿cómo interpreto todas esas cosas futuras? O a veces, ¿no? Pero dice ahí en ese capítulo 7, el versículo 11, dice, todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo,
la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, este era el último versículo y lo logramos, Señor. Lo logramos, Señor. Amén. Esto dice la Escritura. Esto no te está diciendo una persona. Esto no te está diciendo una línea de pensamiento doctrinal, calvinista o luterano. No, esto está diciéndote la palabra de Dios. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la gloria. ¿Y cómo le damos la gloria a Dios en la práctica? Ahí va, vienen otros puntos, así que si tienen algún compromiso, manden un texto, porque aquí nos vamos hasta las 6. Lo vamos a ver, y doy gracias a Dios. Esto es algo que el Señor ha formado, esta iglesia, por el puro afecto de su voluntad, rara a veces media, ¿no? Como el Señor obra. Pero aquí estamos con un propósito de caminar con Él para su gloria, verso a verso. Y lo primero que entendimos, ¿verdad? ¿Quién estamos diciendo? ¿Y ahora por dónde, Señor? Danos el siguiente paso. ¿Y qué hacemos? Hicimos esa primera serie de, pues si la gente no te conoce, ¿cómo te sigue? Y empezamos, ¿no? Con esa serie de Conociendo al Gran Yo Soy, en una sentir de ir alineándonos, ¿verdad? En un camino de discipulado, entendiendo primeramente quién es Dios. Cristo es Dios. Y así se manifestó como el gran yo soy, ¿verdad? Y veíamos en esas 7 clases, ¿verdad? Esas 7 semanas del gran yo soy, conociendo que Jesús es Dios en todas sus declaraciones. Si no lo has visto, ¿verdad? Te animamos ahí en la página a poder ver nuevamente esos gran yo soy que nos ayuda a entender y guardar en nuestro corazón la divinidad de Cristo, de que Él es Dios que vino por nosotros, a morir por nosotros y estar en nosotros para poderle darle gloria al Señor. Y entonces decimos, y si Dios quiere el próximo año, vamos a empezar esta segunda serie de que ya que le conoces al Señor, pues refléjalo, ¿no? Entonces va a ser reflejando al gran yo soy, ¿no? Conocemos al gran yo soy, ahora reflejemos al gran yo soy, démosle a Él la gloria. Y entonces van a haber 7 puntos, ahí estamos trabajándolo. El Señor nos dé sabiduría, ¿verdad?, para ponerlo como algo práctico para nuestra vida. Y hemos puesto estos 7 puntos. Y no, solo vamos a mencionarlos, nada más. Van a venir 7 semanas, si Dios quiere, para poderlo profundizar en esa parte práctica, porque si la palabra de Dios no se hace práctica, pues conocimiento vano, ¿no? No hay transformación, pues la gloria simplemente conocida en nuestra mente, pero no aplicada, quiere decir que pues, la presencia de esa gloria no está en nosotros. Pues simple. Por los frutos se conoce al árbol. Es por fe y es para fe, pero esa sola fe no camina sola, ¿verdad? Viene con un testimonio. Esa fe viene ya no por obras, sino para obras, lo hemos aprendido en estas semanas. Las obras no están excluidas. Las obras están incluidas, pero en la fe de Dios, para caminar en ellas, porque no son nuestras. Y entonces tiene que haber una manifestación, ¿verdad? Entonces, de una manera práctica vamos, si Dios quiere verlo más profundamente en este estudio, pero para lo práctico en esta semana, en estos aspectos. ¿Cómo le doy la gloria? En mi comunión con Él. ¿Cómo está mi comunión con Él? Está simplemente, pues, ya le designé un espacio de mi tiempo ocupado para tener comunión contigo. Ahí está, de 6, pues dentro de las 8 a trabajar, de 6 a 6:15, 6:20, por ahí me da mi tiempecito de comunión contigo. ¿No? ¿Le estoy dando toda la gloria a Él? ¿O mi comunión es constante con Él todos los instantes de mi vida? Mi comunión con Él tiene que ser permanente. Mi oración con Él no tiene que ser simplemente de 5 minutos a la mañana y a la noche, o si es una, bueno, y si no, no. Pero todo el tiempo mi comunicación es con Dios, en toda situación, en toda circunstancia, mi oración está permanente con Él. Entonces, ¿cómo estoy dando la gloria a Dios en mi comunión con Él, recibiendo de Él la palabra y expresándole a través de la oración mi necesidad constante de Él? No que dejes de trabajar, sino que tu trabajo sea para la gloria de Dios, alineado al propósito de Dios. Ahí está, ¿verdad? Que todo lo que hagamos, comamos o bebamos, sea para la gloria de Dios, de una manera práctica, no de una manera simplemente teórica,
sino que el Señor produzca en nosotros ese querer como el hacer. Porque esa es su voluntad, leímos. Que eso es lo que Dios quiere. Que no nos alabemos en lo que sabemos, en lo que tenemos, en nuestro valor, en nuestra valentía, sino en conocerle y entenderle. Y entonces expresarle esa gloria. En mi familia, dando testimonio de quién soy. No de qué religión pertenezco. ¿Quién soy? Soy nuevo en Cristo. No soy el aleluya que está diferente de todos los demás, que simplemente digo que asisto a otra religión, pero sigue siendo una religión. Porque al final de cuentas no manifiesto quién soy. Porque queremos que el Señor nos muestre y que demuestre esa gloria en todas mis relaciones, en todas mis circunstancias, ¿verdad? Con mi familia, dependiendo del Señor solamente, no de, mira, yo soy tu papá y te voy a manifestar, y mira yo. No, yo soy como tú, que necesito mi dependencia con Dios. Porque aquí está la gloria de Dios que debemos seguir. El ejemplo de uno tiene que ser la dependencia al Señor, ¿no? Y entonces que las personas no vean en ti como el modelo perfecto, porque lejos estás de ser el modelo perfecto, pero sí hay un modelo perfecto, y está escrito. Y ahí entonces llevamos, y ese es el testimonio, nuevamente, para la gloria de Dios. Mi familia, dependencia de Dios. Que te puedan ver con esa dependencia a Dios, con tu vulnerabilidad, con tu necesidad de entender esa fuente que te hace delante de Dios, santo y perfecto, dando testimonio de quiénes somos en Cristo, acudiendo solo a Él para dirección. En mi trabajo, en mis relaciones, siendo luz, en medio de la oscuridad. Ustedes son la luz del mundo. No se pone una luz y se pone debajo de un almud, sino que sale y se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Y esa es la luz que debe irradiar, no solo aquí en la iglesia, en todas mis relaciones, en todo mi trabajo, en todas mis reuniones, ¿verdad? Ahí tenemos que ser luz, porque si esa luz se apaga, si de repente llegamos a las reuniones y ¿qué luz? ¿Dónde está tu luz? Está siendo igual. Ahí tiene que brillar la luz de la gloria de Dios en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, en mi trabajo, en toda relación que yo tenga. Pero cuando estamos llenos de la gloria de Dios, cuando estamos siendo iluminados por Dios, cada día, en nuestro pensamiento, en todo, ya no soy lo que antes era, ahora soy nueva criatura. Tengo un propósito. Él me sacó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel. No mi testimonio de wow, no, de las drogas, cómo te sacó, y no. Las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciemos las virtudes de aquel. Tú sabes de dónde te sacó. Sabemos de dónde nos sacó. Estábamos muertos. Deberíamos estar festejando a los muertos. Deberíamos estar comiendo pan de muerto. Pero ahora comemos el pan de vida. Por aquel que nos amó. Por aquel que nos amó. Pero de pronto por ahí vive el pan de muerto. Y nuevamente volvemos. No está mal porque está rico. Pero no lo celebres. Bueno, ese es un comercial por la temporada, ¿no? Ya vendrán otras temporadas también para que el Señor nos hable. Pero ahora tenemos el pan de vida, mis hermanos. Tenemos ese pan de vida y es el que nos ha rescatado, ¿verdad? Por lo tanto, siendo luz, estamos siendo representantes de esa luz. No está en nosotros. Sin comunión, pues vamos a hacer más tinieblas que las propias tinieblas, porque diciendo que somos luz, somos tinieblas, pues qué testimonio, ¿no? En mis finanzas, ¿trajiste algo a este mundo? ¿Te vas a llevar algo? Bonitas cosas quisiéramos llevarnos, ¿no? A la eternidad. Pero nada. En el griego, en el arameo y en el latín, nada es nada te vas a llevar.
Todo es de Dios. Todo te lo ha dado Dios, ¿no? ¿Y por qué vives como si fuera tuyo? Para la gloria de Dios, reconociendo que todo recurso le pertenece a Dios y entendiendo lo que dice la palabra. Aquí no estamos haciendo cursos de cómo diezmar, de cómo... No, porque eso lo pone Dios. Cada uno conforme Dios propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, ni porque ahí te hacen cada vez el curso de ser un buen diezmo. No, Dios ama al dador alegre, alegre, cuando entiendes que no le estás dando nada a Dios. Es que te estoy dando el 10%. ¿Ah? No, Señor, te estás quedando con el 90%. ¿Qué crees que es tuyo? Cambia la perspectiva y te conviertes en un dador alegre. No por lo que serán la gracia o la ley, o que empiezas a debatirle a Dios, ¿no? Que si por la gracia, si por la ley, que si que nada. Es por pura gracia. No hay ley, pura gracia. Pero esa gracia te ha libertado y te ha hecho entender que todo viene de Él. Todo recurso le pertenece solo a Él. En mi servicio al Señor, ¿cómo puede ser dar la gloria a Dios? Sirviendo, agradándole a Él, no a ti, ni al hombre, ni al servidor de tu grupo, ni al anciano de tu iglesia, menos al anciano predicador. No, agradándole solo a Él. Es mi servicio que quiere agradarle a Dios, y de Él voy a recibir la alabanza, no del servidor, ni del anciano, ni del predicador. La alabanza viene de Dios porque tu servicio le pertenece a Él. Esa es tu vida comprada para no decir, es que no trajiste nada de este mundo. Tienes un privilegio de servirle. Así que esa es la parte, ¿verdad? Práctica, pidiéndole al Señor. ¿Cómo doy la gloria a Dios en mi mente? Ahora alineándolo a la mente de Dios. Tenemos en nuestra mente muchas cosas, muchas luchas. Yo creo que nos despertamos con una lucha en nuestra mente constante. Y a veces libramos la lucha y ganamos y no ponemos esas victorias para la gloria de Dios. O a veces salimos derrotados y no ponemos esas derrotas en las manos de Dios, para la gloria de Dios. Decirle, Señor, esta circunstancia, para tu gloria. Hoy tengo, mañana me lo quitas. ¿Qué decía Job? Dios me dio, pues Dios me quitó. ¿Pero qué? Alabado sea el nombre de Dios. Porque ahora entendí que no era por ser un varón bueno, justo y piadoso, sino porque vivía para tu gloria. Y ahora puedo darte la gloria cuando tengo y cuando no tengo. Antes de oídas te conocía, porque tenía. Pero ahora mis ojos te ven y te dan gloria, y me arrepiento en polvo y ceniza, porque creía que esa gloria era por mi bondad. Ahora estudias el libro de Job. Ay, Señor, wow, gracias, Señor. Si me das, si me quitas, nada es mío, pero sí la gloria te pertenece solo a ti. Y entonces puedo entender, ¿verdad? En mi mente que todo es para la gloria de Dios. Y en mi corazón, ¿tenemos sentimientos o no? El Señor los tenía. El Señor lloró. El Señor se airó. Y a veces tomamos ese versículo, airaos. Aquí la Biblia dice, airaos, como Cristo. Sí, pero no pequéis. Yo me airío mucho a veces, ¿verdad? No parece, pero de repente dicen que parezco que estoy airado todo el tiempo. Pero le pido al Señor que no peque en esa impaciencia, a veces en esa pasión, en esas circunstancias que a veces me enojan, me frustro, muchas cosas me frustran, porque no soy como, no veo que las cosas sean como quisiera que sean, y empiezo y sale frustración de mí, preocupación, a veces puede salir angustia, tristeza, depresión, muchas cosas que está. ¿Por qué? Porque no le das la gloria a Dios. Porque no estás entendiendo que todo es de Él, por Él y para Él. Aún tus frustraciones, aún tus tristezas tienen un propósito, porque la Biblia dice que a los que ahora amamos a Dios hemos sido acreedores de su amor. Todas las cosas me ayudan a bien, aún mis tristezas, aún mis preocupaciones, aún mis frustraciones, aún mis incapacidades me sirven para darle la gloria solo a Él y rendirlas a Él.
No me reprimo de mi tristeza. No estoy reprimiéndome de la tristeza. Estoy ahora expresándole al Señor en esos sentimientos que el Señor me ha dado, para que el Señor los tome y ahora los pueda rendir a Él. Todo para la gloria de Dios. Ahora sí que nos pasamos y vamos a darle la gloria a Dios por su sacrificio. Vamos a darle la gloria a Dios por esta oportunidad que nos da como iglesia de hacer memoria de este solo sacrificio que nos ha dado nuestra salvación, de lo que Él hizo, no de lo que nosotros podamos o debamos hacer, de lo que Él hizo. Y ese es el memorial que ahora el Señor nos lleva a hacer. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos permita dar ese testimonio de este precioso sacrificio. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has enseñado a través de tu palabra, Señor, en estas semanas, que todo te pertenece a ti, Señor, que es solo tu palabra la que nos dirige en ese propósito que tienes para nosotros, Señor, como escogidos tuyos, de entender que solo por ese regalo de fe hemos sido justificados delante de ti, Señor, para poder entrar a ese trono de gracia, solamente de gracia, a ese favor inmerecido que hemos alcanzado por medio del solo sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos a caminar en este entendimiento y darte a ti solamente toda la gloria, Señor, porque ese es el propósito al cual hemos sido formados, creados, llamados, Señor. Te damos a ti toda gloria y ayúdanos a recordar en este momento este precioso sacrificio que nos hace uno en ti por ese nuevo pacto que nos une, Padre. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.